Hay una verdad que he guardado celosamente, un fuego secreto que arde bajo mi piel y me ha convertido en una mujer que ya no me pertenece. Nació una noche cualquiera, cuando la mirada de mi suegro, don Ricardo, se clavó en mí no con los ojos, sino con una intensidad que lo vio todo, revelando un deseo que no debía existir y que, sin embargo, vibraba en cada fibra de mi ser. Permítanme confesarles como un simple intercambio de palabras y la promesa de un roce prohibido me arrastraron a un precipicio del que, para bien o para mal, ya no deseo escapar. El pueblo de San Pedro, enclavado en las sierras de Oaxaca, era uno de esos lugares donde todos se conocían y las luces de la tarde parecían los ecos secos de vidas ajenas atrapadas detrás de cortinas finas. Aquella noche, en la azotea del centro cultural local, una velada benéfica se desplegaba, orquestada por mi esposo Diego para afianzar lazos comerciales y cerrar un contrato importante para su empresa de mezcal. Yo lucía un vestido negro de satén, ceñido hasta la rodilla con finos tirantes que apenas sostenían la tela. Debajo, unas medias color piel con una delicada liga de encaje casi imperceptibles, y lencería de seda fina, color añil. Era un conjunto que no solo abrazaba mi figura, sino que me otorgaba una postura diferente, un andar más seguro y una respiración más profunda. Todo parecía más preciso, más consciente. No lo hacía para los demás, sino para mí. No buscaba miradas, pero sentía como cada paso me volvía al mismo tiempo más pura y más peligrosa. Diego pronto se disolvió entre un grupo de hombres de traje, discutiendo la repartición de terrenos en alguna hacienda cercana a Tequila. Me quedé sola junto a la barra de champán, observando el mantel como si en él estuviera bordado mi destino. Y entonces apareció él, el padre de Diego, don Ricardo. Siempre se había mostrado reservado con una sonrisa ligeramente burlona, como si observara a todos desde otra dimensión. Por lo general, apenas intercambiábamos saludos en las cenas familiares, pero ahora se acercó a mí con una copa en la mano y una leve media sonrisa. Siempre tan estoica ante el aburrimiento de estos eventos, murmuró, inclinando su cabeza cerca de mi oído. Sentí su aliento, un vaho cálido, y por alguna razón no me aparté. Respondí con una frase que olvidé al instante, porque la conversación que se tejió fue extraña, semiligera como un encaje y a la vez inquietante como el viento antes de una tormenta. Él no hablaba solo con palabras, sus pausas, sus miradas, la manera en que sostenía su copa y cómo giraba ligeramente su cuerpo hacia mí, creaban una línea invisible por la que solo nosotros dos podíamos transitar. En algún momento nos encontramos apartados del resto, como si todos a nuestro alrededor hubieran dejado de existir. Comprendí que me observaba, que descifraba aquello que Diego había dejado de notar hacía mucho tiempo, y en eso había algo a la vez aterrador y seductor. Más tarde, cuando regresábamos a casa, no hubo suficiente espacio en el coche de Diego y me encontré en un taxi con don Ricardo. Nos sentamos en silencio, uno al lado del otro, sintiendo el calor de su mano casi rozando mi muslo. Él miraba por la ventana, yo lo miraba a él, y las calles a través del cristal se convertían en una galería borrosa de deseos no realizados. Al despedirse, su mirada se detuvo un instante más de lo que permitía el papel de suegro. Me pareció que quería decir algo, pero simplemente sonrió de lado y se alejó. No pude conciliar el sueño. Después de desvestirme, me paré frente al espejo. Posaba no para Diego. Me miraba a mí misma como una mujer que por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien la veía, no con los ojos, sino con la piel. Saqué un conjunto de lencería de encaje casi olvidado y lo coloqué encima de los demás. No para mañana, solo para que estuviera más cerca. Por dentro todo temblaba. Intenté dormir, pero algo ya se había movido en mi interior y supe que ya no podría vivir como antes. Algo se había puesto en marcha y no se detendría. La semana que siguió a aquella velada transcurrió como en una neblina. Continuaba interpretando el papel de esposa, cocinando, sonriendo, ofreciendo esa ternura cotidiana a la que mi cuerpo ya no respondía, pero por dentro, como detrás de un cristal, vivía otro mundo. Allí conservaba la sensación de su toque, su mirada, la frase inconclusa de don Ricardo, su sonrisa contenida y el silencio del taxi, donde todo vibraba de lo no dicho. Mis dedos, a veces, se movían inconscientemente, como si buscasen el rastro de su mano en la mía. La textura de la seda en mi camisón, el frío del suelo bajo mis pies descalzos, cada sensación se agudizaba, se volvía un recordatorio de la verdad que se agitaba en mi interior. El fin de semana nos tocaba almorzar en su casa en Viejo Caminos, un típico suburbio de casas privadas y calles anchas donde olía a menta y a hierba recién cortada. Cada paso hacia su puerta era una pulsación, un latido que resonaba en mi vientre. Elegí un vestido que no era llamativo, pero sí ajustado, blanco, de manga corta, que realzaba mis curvas y debajo esa misma lencería añil que hacía que mi cuerpo recordara cómo era sentirse vivo. El encaje, delicado y firme, se aferraba a mi piel,
un secreto que solo yo conocía, pero que esperaba ser descubierto. En la casa olía a col estofada, a tila, a leña de abedul. Era un ambiente acogedor, familiar, pero por dentro yo sentía una tensión palpable, casi dolorosa. Diego, como siempre, se enfrascó en conversaciones con su hermano sobre la compra de nuevas tierras, sus voces un murmullo distante. Yo ayudaba en la cocina de forma puramente automática, mis manos moviéndose por inercia, hasta que don Ricardo se acercó más de lo debido. «Estás un poco callada hoy», dijo posando una bandeja con mermelada sobre la mesa, junto a mis dedos. No me tocó, pero sentí el calor de su mano, una vibración casi imperceptible que se extendió por mi piel. Solo tuve una mañana difícil, sonreí, tocando ligeramente mi barbilla con la mano, un gesto que, por supuesto, él no pasó por alto. Su mirada se detuvo en el ligero temblor de mis dedos antes de subir a mis ojos. Nos quedamos a solas junto a un viejo aparador en el rincón de la cocina, cerca de la ventana. Él me miraba, no a los ojos, sino un poco más abajo, a la curva de mi cuello, al inicio del escote del vestido. Lo sentía con la piel, no era vulgaridad, sino el poder de su mirada, un sigilo que me mantenía a distancia en un juego silencioso, en el que cada fibra de mi ser respondía. Más tarde, cuando todos salieron al patio a tomar el té, me excusé y entré a la cocina a buscar el azucarero, mi pretexto, mi ancla. Él apareció detrás de mí. Su presencia llenó el espacio, el aire se hizo denso. ¿Sabías que tu andar se oye incluso antes de que entres a la habitación? Su voz era apenas un murmullo, pero sus palabras se deslizaron por mi piel, justo debajo de los omóplatos, como un aliento frío. ¿Es eso malo? Inhalé, mi pecho se expandió bajo la tela del vestido, tensándose. Es peligroso, respondió. Nos quedamos inmóviles, como estatuas de sal. Escuché a los niños reír en algún lugar fuera de la ventana, sus voces inocentes, ajenas a nuestro mundo. Dentro, un silencio absoluto, tan profundo que sentía el eco de mi propio corazón. Él estaba a mi lado, tan cerca que sentía el aroma de su perfume mezclado con el de almizcle y cigarrillos, una fragancia masculina que me embriagaba. No hizo nada, no me tocó, solo me miraba con esa intensidad que lo devoraba todo, pero eso era suficiente. Un escalofrío recorrió mi espalda, no de miedo, sino de una tensión exquisita, de una anticipación que me consumía. Esa tarde, de regreso a casa, me senté en el coche junto a Diego, que hablaba sobre una reunión con un nuevo contratista en la zona de Mazatlán, sus planes, sus ambiciones. Yo asentía, mis labios esbozaban una sonrisa vaga, pero no escuchaba. En mi cabeza resonaba su voz, grave, ronca, es peligroso. Y esa advertencia no me asustaba, me excitaba. La promesa de lo prohibido, el filo de la navaja que me rozaba la piel. A la mañana siguiente, me desperté temprano, mucho antes de que el sol asomara. Me puse una bata de seda suave y me senté junto a la ventana, observando cómo la niebla gris de la mañana envolvía el patio, borrando los contornos del mundo exterior. En mi mente aparecieron sus dedos, no me habían tocado, pero aún así habían dejado una marca, una huella indeleble en mi piel. Me levanté y, con un movimiento casi ritual, saqué un nuevo conjunto de lencería negro, fino, con un inserto de encaje en la espalda, casi como una declaración. Me lo puse sin más debajo de mi ropa de casa, solo para recordarme que yo existía, que mi cuerpo era mío y que, por fin, sentía de nuevo. Al tercer día, yo misma encontré una excusa, tan frágil como el cristal, tan necesaria como el aire. Un viejo álbum de fotos familiar que guardaban en el trastero de su casa. Lo necesitaba con urgencia, supuestamente para un asterisco colás asterisco de cumpleaños para Diego. Don Ricardo respondió brevemente, un mensaje conciso que hizo que el pulso se me acelerara. Pásate, estoy en casa después de las 4. Conduje hacia su casa como bajo los efectos de un narcótico. El clima estaba nublado, el asfalto brillaba por la lluvia reciente, reflejando el cielo plomizo. Aparqué el coche con las manos temblorosas, me sequé las palmas sudorosas en el bajo del vestido y me dirigí a la puerta. Él abrió casi de inmediato, como si me esperara, su presencia llenando el umbral. Llevaba un suéter de cuello alto gris que acentuaba la seriedad de su rostro, y olía a café y a algo más, algo peligroso, algo que me atraía irremediablemente. Hola, exhalé, mi voz apenas un susurro. Vienes por el álbum, sonrió, una curva apenas perceptible en sus labios. Solo por eso, confirmé, aunque ya sabía que no, que aquel álbum era solo el pretexto, el velo para el verdadero encuentro. Me guió a la veranda, donde ya había un termo de té humeante sobre la mesa de madera, como si todo estuviera preparado para nuestra llegada. Nos sentamos, la luz suave filtrándose por las hojas de los árboles, hojeando las fotografías,
Cada imagen un fragmento de una vida.